Álvaro Santamaría. Aparte de, bueno, él es ingeniero en telecomunicaciones y desarrollador de visualizaciones de datos en ITRS. Y bueno, palabras textuales suyas, tuvo la suerte de mudarse de Madrid a Málaga hace poco más de un año, ¿no? En marzo de 2015. Y bueno, yo creo que también se siente afortunado porque es parte de, como sabéis, del equipo organizador de DataVirs, ¿no? Entonces ahí también yo creo que hay una parte de agradecimiento, ¿no? Bueno, él, vamos a cambiar un poquito de perspectiva, ¿no? Y él, pues como ingeniero ha desarrollado una aplicación de la que os va a hablar hoy, bueno, y básicamente sirve para medir la actividad política en Twitter, ¿no? Volvemos un poco al tema de la reutilización. Cuando os cuente cómo funciona vais a ver todas las posibilidades que tiene. Así que cuando quieras, Álvaro. Muchas gracias y gracias por venir. Esta historia empieza... Bueno, esta historia habla sobre política y Twitter. Tecracia, como ha dicho María, es una aplicación que monitoriza la actividad política de España en Twitter desde hace un año y medio aproximadamente. La historia... Bueno, título experimental. La historia empieza, pues aquí, una noche de 25 de mayo de 2014, el Museo Reina Sofía, edificio Sabatini. Esa noche pasa algo muy curioso, que es que en pocos minutos en la televisión, pero ante la gran audiencia de este país, la gran audiencia televisiva, de pronto un nuevo partido político que solo una minoría conocía y unas caras nuevas en la política, empiezan a ser conocidos por la gran parte de la población de este país, ¿no? Eso fue como un poco el sismógrafo que marcó el terremoto político que ha sucedido en este año y medio, ¿no? Esas son las intenciones de voto que ha habido desde entonces hasta ahora, hasta las últimas elecciones. Y a mí se me ocurrió un día mirar qué había pasado en Twitter esos días, ¿no? de las elecciones europeas de 2014. Bueno, ese pico de ahí quiere decir que el número de seguidores en Twitter de Podemos iba creciendo bastante rápido, mucho más rápido que cualquier otra cuenta en Twitter, pero llegando el día que salen en la televisión y la mayor parte de la gente de este país los conoce, tienen un crecimiento explosivo, quintuplica el número de seguidores y pasan a ser la cuenta de Twitter más seguida en España. Eso pasa con la cuenta de oficial de Podemos y adelantan a todos, ¿no? Eso es como un adelantamiento. En mi GIF animado se veía un coche pasándole por encima a otro. Pablo Iglesias no llegó a adelantar a Mariano Rajoy, que era el político más seguido, y orgullosamente proclamaba su cuenta que casi habían pasado ya el 500.000 de seguidores, ¿no? Pero siguió el mismo patrón, muy interesante, exactamente el mismo patrón que la cuenta del partido. Bueno, pues aquí nos dio tres cosas a reflexionar. Una, la primera idea es, podemos usar las redes sociales, en este caso Twitter, como un sensor, un sismógrafo de lo que pasa en la sociedad. La segunda idea, esta es mucho más atrevida, es... ¿Podríamos predecir los resultados de las elecciones electorales, de lo que va a pasar en las elecciones, mirando lo que pasa, analizando lo que pasa en las redes sociales? Bueno. Y la tercera es, bueno, en realidad la política no deja de ser un espectáculo más cuando, bueno, visto lo visto, de pronto si salimos en la televisión, entonces empezamos a ser una opción política. Básicamente, aquí lo que hicimos fue una aplicación relativamente sencilla. Por la parte de atrás la aplicación está consultando a Twitter con una frecuencia de 5 minutos, pide información sobre una base de datos ahora mismo de más de 400 partidos y más de 400 políticos que están en Twitter, y cada 5 minutos va actualizando esa información y la va guardando. Por la parte de delante, ¿qué se ve? Pues primero nuestra cuenta en Twitter, que es donde comunicamos los datos más interesantes, y por otro lado una aplicación web que tiene unos gráficos que han tratado de ser bastante sencillos para que los podamos entender un poco en clave de espectáculo deportivo. Digamos que aquí técnicamente el KPI, nuestro KPI principal, sería el número de seguidores en Twitter. Es muy sencillo de entender, cualquiera puede entender quién gana a quién, simplemente si tiene más seguidores en Twitter. Tenemos, para empezar, el ranking dice quién va primero, el ranking llega hasta 400 partidos, 400 políticos, es un gráfico de barras, un ranking. Luego tenemos gráficos de líneas que marcan la evolución en número de seguidores, y aquí podemos ver cosas tan interesantes como adelantamientos y qué político de pronto crece más rápido y qué político está en alza. Bueno, las gráficas son interactivas y se puede elegir los políticos que quieres comparar, etcétera. Da bastante juego. Y luego, como anécdota, tenemos en la portada el juego de considerar cómo quedaría el Congreso de los Diputados si repartiéramos los escaños, en vez de por votos, por número de seguidores. Bueno, pues
es fácil de entender también, es el reparto de la tarta. Volviendo a lo que hablábamos antes, ¿para qué nos ha servido esta aplicación? Pues bueno, no nos ha servido para predecir los resultados de las elecciones del 20 de diciembre. Sin embargo, si vamos a Twitter y buscamos esos términos en Google Academic, predecir elecciones con Twitter, tenemos más de 11.000 resultados. El primer artículo que trata sobre esto es del año 2010 y en el año pasado siguen saliendo artículos y la conclusión por ahora es que no sirve para mucho, no sirve para mucho todavía. También nos ha servido para darnos cuenta que hay mucho juego sucio en Twitter. Hay cuentas falsas que se crean para dar la imagen de que hay partidos que tienen más seguidores de los que en realidad tienen. Y hay casos pues, muy interesantes, muy evidentes, como esas turbulencias en los números de seguidores del verde, que es Pablo Iglesias, del azul, que es Mariano Rajoy, y del rojo, que es Pedro Sánchez. Ese piquito no, pero las otras turbulencias sí. Voy a pasarme al otro lado. Por esta de aquí azul, que casi no se ve, Mariano Rajoy tuvo un artículo en el Huffington Post y el Pedro Sánchez por estas de aquí. Nadie le hizo un artículo a Pablo Iglesias por todas estas de aquí. Son muy misteriosas también porque hay unos patrones ahí de similitud enormes. Y hay veces que hay bots que no son tan evidentes, pero también los podemos detectar. Como de pronto, en un periodo de 48 horas, las cuentas de Pablo Iglesias, de Mariano Rajoy, de Esperanza Aguirre y del Partido Popular se calcan en número de seguidores por hora. Bueno, ¿para qué más nos ha servido la aplicación? Nos ha servido para que les ha servido a los partidos y a los políticos, a los equipos de comunicación política, para tener una especie de KPI, de muestra de cómo van evolucionando o cómo se van desempeñando en Internet. De hecho, la misma aplicación va en tiempo real actualizando qué cuentas de Twitter nos siguen a nosotros. Y ahí tenemos partidos y políticos que nos siguen. Y por último, lo más interesante de todo es las historias que surgen relacionadas sobre todo con las apariciones televisivas. Eso que veis ahí son números de seguidores por día de dos políticos, de Pablo Albert Rivera y ¿cómo se llama este señor? Miguel Ángel Revilla, ¿no? Los picos que veis, esos picos que aparecen de vez en cuando son apariciones televisivas. Con esto hemos hecho, fines de semana hemos cogido los políticos que iban a la televisión y los hemos comparado según a qué horas aparecían en qué determinados programas. Y hemos visto quién tenía más popularidad en Twitter a las horas de esas apariciones. De la misma forma, hicimos el mismo programa a la misma hora. Comparamos en distintos fines de semana el mismo programa, es La Sexta Noche, distintos políticos. Entonces, los ganadores de la entrevista principal de La Sexta Noche fueron Albert Rivera y Íñigo Errejón, empatados técnicamente casi, y la perdedora total fue María Dolores de Cospedal, que casi no ganó seguidores en su hora de entrevista. Y por último, el caso más reciente y muy interesante fue que nosotros detectamos justo después de acabar el debate que hubo el debate a cuatro, el debate decisivo, entre esos cuatro, Soraya Sáenz, ya sabéis, todos los conocéis, nos dimos cuenta que nuestra gráfica justo después del programa ponía un pico de seguidores mucho más grande para Alberto Garzón, que no estaba en el programa. Entonces, dijimos, ¿qué sucede aquí? Es que había tuiteado un tuit simplemente, que fue el tuit más tuiteado de cualquier político en España, que es que, lo leéis ahí, ¿no? ¿Os ha gustado mi intervención? Nosotros enseguida montamos nuestro tuit con el hashtag para meternos en el gran público que estaba tuiteando sobre el tema. Un titular que apela al sentimiento, que se puede enarbolar como una bandera. Es Alberto Garzón de Izquierda Unida gana en Twitter el debate sin asistir. Y luego tienes que darle datos a la gente, porque ese sentimiento de vencer tiene que estar apoyado por datos y además tiene que estar apoyado por una gráfica con colores. En ese momento las interacciones se disparan y nosotros conseguimos con ese tweet, que tenemos 7.000 seguidores en la cuenta de Twitter, conseguimos 1.500 retweets, que es una barbaridad en ratio. Quiere decir que por cada 5 seguidores que tenemos conseguimos un retweet. El ratio es mucho mejor que el de Alberto Garzón. Bueno, finalmente el comportamiento que observamos en Twitter es muy estilo fan de fútbol. No tenía una bandera del Málaga, pero sí tengo aquí un futbolista del Málaga. Esto es lo que impulsa, sobre todo lo que impulsa a la gente a retuitear de política en Twitter. Por lo menos de lo que hemos visto a lo largo de este año y medio. Y poco más, un par de anécdotas, porque creo que ya estoy pasado de tiempo, ¿no?
Esto lo publicó El Mundo, basado en nuestros datos, le dieron otro formato, ahí veis la referencia. Pánico político a Twitter cuando dimite Guillermo Zapata por aquel tema de los tweets, el humor negro, los tweets y algunos concejales que borraron tweets pasados que habían tenido. Pues estos datos salen de nuestra aplicación. Y luego también anécdotas como que no solo los números son datos, sino también las imágenes, y a veces hay información política donde no te la esperas. Entonces, por ejemplo, solo lo dejo aquí como despedida, esto es finales de junio del año pasado, o del año anterior, no del año pasado, cómo estaba nuestro ranking, solo poniendo a aquellos que tenían una bandera arcoiris en el ranking. Podéis ver que hay faltan partidos, y eso no deja de ser comunicación política, ¿no? Es interesante. Y creo que esto es todo. Muchas gracias.